Muy buenas. Doy gracias a Dios por esta nueva oportunidad de reunirnos, de estar con ustedes, dando testimonio de la gracia y de la misericordia de Dios, saludando a nuestros seres queridos, a mi hermano Alfonso en Orlando, a mi hermano Raúl en Sogamoso, a mis hermanas allá en La Vereda, en Vanegas, a mis hijos en Valledupar y aquí en Cimitarra, y a todos nuestros queridos hermanos y amigos que siguen este ministerio. Para todos ellos, mis mejores deseos, mis profundas oraciones y que Dios nos bendiga. Vamos a tener una palabra de oración. Querido Padre, gracias por el día, por la semana. Gracias por tu misericordia, porque tú nos guardas, porque siempre estás con nosotros. En estos minutos que vamos a utilizar para la reflexión y acercarnos a ti, Señor, bendícenos. Regálanos tu Espíritu Santo. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. No sin antes saludar a mi sobrino Hernando Cárdenas, que en el día de ayer estaba cumpliendo años. Lo vi por los medios muy felicitado. Dios le bendiga y que le dé muchos, pero muchos años más. Hoy vamos a reflexionar sobre el Evangelio de Lucas, el capítulo 23. Me llama la atención que el capítulo 23 de San Lucas está cargado de una cantidad de acontecimientos, de sentimientos, de situaciones difíciles para la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y ver cómo Él, en esos momentos de tensión, en esos momentos de unas emociones tan profundas, siempre fue nuestro ejemplo de cómo manejó tales situaciones, enseñándonos a nosotros también a manejar esas situaciones en su momento cuando nos toque enfrentarlas. En este capítulo 23 de San Lucas, pues el Señor tiene contacto con la mayoría de los jefes de la nación judía. Por ejemplo, en el versículo 13 dice que allí estaban con Jesús los gobernantes y los sacerdotes, dos grupos de personas, digamos los políticos y los religiosos, los que manejaban la nación, la ciudad, y los que manejaban la fe, la religión y la enseñanza. También dice el versículo 19 que allí se menciona un personaje, a Barrabás. Y dice allí el versículo 19 que Barrabás había dirigido una insurrección allí en Jerusalén, en Israel, y había sido tomado preso. Y no solamente era un revolucionario, sino que Barrabás era un homicida. Y allí el Señor tuvo que enfrentar tal situación de ver que este personaje que estaba en la cárcel, que estaba preso, ahora el pueblo estaba pidiendo que crucificaran a Jesús y que soltaran a Barrabás. Es decir, Jesús era mucho menos que este personaje, que este delincuente, que este homicida. Allí también en el capítulo 23 nos habla de un hombre, un campesino, como protagonista en esos últimos momentos de la historia de Jesús.
Este campesino se llamaba Simón de Cirene, y dice que este hombre venía del campo, venía de trabajar el campo, y allí tomaron a Cirene y le dijeron: vas a llevar la cruz del Señor Jesús. Y ahora el Señor Jesús debía de ir adelante en aquella procesión hacia la crucifixión, y Cirene debía de ir detrás de Jesús llevando la cruz. Son protagonistas también en este capítulo 23 los soldados romanos, que estaban allí para impartir el orden, y no solamente eso, sino para burlarse de Jesús, ofreciéndole en esos momentos aciagos de mucha sed y de mucha dificultad, estaban ofreciéndole, dice el versículo 36, que le ofrecían vinagre al Señor para que bebiera. Pero hay algo que es duro, que es difícil. Es decir, allí habían muchos personajes: gobernantes, sacerdotes, soldados, gente, multitud del pueblo, pero me llama la atención que el versículo 35 dice que esa gente estaban burlándose del Señor. Recuerden todo lo que había pasado en la noche anterior. Dice el capítulo 23, que habían dos enemigos de toda la vida, que era Pilato y Herodes. Nunca se habían entendido, nunca se habían querido. Pero entonces, cuando llevaron a Jesús a Pilato, Pilato lo mandó donde Herodes, Herodes lo mandó otra vez donde Pilato, y dice el capítulo 23 que a raíz de Jesús y de ese ninguno querer condenarlo, y va para aquí y va por allí, ellos restablecieron la amistad que estaba perdida durante tantos años, y a través de burlarse y de no querer dejar libre al Señor, allí ellos recuperaron la amistad perdida. Otro detalle que es importante en el capítulo 23 de San Lucas es saber que la tierra estuvo a oscuras desde el mediodía hasta la media tarde, que hubo tinieblas. La tierra estuvo sumida en oscuridad, dice textualmente. El versículo 44 dice que esa oscuridad fue desde el mediodía hasta la media tarde. ¿Y por qué la media tarde? Porque fue allí en la media tarde cuando Jesús murió, y hubo tinieblas en Jerusalén, hubo tinieblas en el Monte Calvario. Desde el mediodía hubo oscuridad, oscuridad. Alguien comentaba y decía que esa oscuridad se debía a que los rayos del sol se habían ocultado, porque allí Satanás estaba con todas sus huestes y miles y millones de ángeles luchando porque el Señor Jesucristo pecara y porque Él no fuera a ser victorioso en la cruz del Calvario. Recuerden, las tinieblas eran desde el mediodía hasta la media tarde, dice el versículo 44. Y hay un dato que es interesantísimo, contenido en el versículo 45, dice que la cortina del santuario se rasgó en 2 pedazos. Para los que son o somos estudiantes del santuario, sabemos que había una cortina que separaba el lugar santo y el lugar santísimo, y nadie podía pasar del lugar santo al lugar santísimo sino el sumo sacerdote, una sola vez al año, para entrar a expiar los pecados. Y dice aquí el versículo 45 que esa cortina del santuario se rasgó en 2.
Antes, cuando estaba esa cortina y si alguien pretendía entrar o miraba hacia adentro, alguien que no fuera el sumo sacerdote que entraba una sola vez al año, moría ipso facto. Y ahora la cortina se rasgó y la gente podía ver, lo que indicaba que todos los servicios del santuario que mostraban la obra de nuestro Señor Jesucristo había llegado a su cumplimiento y que ya no habrían más servicios del santuario, sino que ahora Cristo asumía el sumo sacerdote, como hemos estudiado en Hebreos, según la orden de Melquisedec, para estar intercediendo por nosotros. Dice también el capítulo 23 y en el versículo 27 dice que no solamente estaban los que se burlaban del Señor, los que estaban buscando que Él fracasara porque ya nunca lo quisieron reconocer, ni sacerdotes, ni religiosos, ni gobernantes, pero también estaba el pueblo, y había mucha gente del pueblo, y entre el pueblo habían, pues, los que querían congraciarse con los gobernantes y con los sacerdotes, con su mente cerrada. A veces encontramos así gente que quiere aplaudir al gobernante o aplaudir al religioso o aplaudir al sacerdote, no importa qué barrabasada o qué bestialidad diga, lo importante es apoyarlo, porque apoyándolo se sienten grandes y se sienten importantes. Así estaba el pueblo allí en Jerusalén, muchos gritando, crucifícale, crucifícale, muchos queriéndose mostrar como amigo de los sacerdotes, como amigo de los gobernantes, y estaban allí para humillar, insultar a nuestro Señor Jesucristo. Pero también encontramos un cuadro de muchas mujeres devotas, muchas mujeres que admiraban a Jesús, muchas mujeres que estaban llorando y estaban allí dándose golpes de pecho de ver cómo el Señor iba ensangrentado, cómo iba sufriendo, cómo lo trataban. Y el Señor, al ver estas mujeres, les dice: ¿por qué lloran? ¿Por qué se golpean el pecho? No lloren por mí, lloren por ustedes, lloren por sus hijos, porque el Señor le estaba diciendo que lo que venía para ellos era muy grande. Pero bueno, de todos esos versículos y de todas las cosas que hemos hablado, a mí me llamó poderosamente la atención fue que después de que el Señor fue tomado, fue crucificado, fue subido allí en medio de tantas burlas, en medio de tantas humillaciones, en medio de tanto desprecio. Y déjenme decirles que pareciera que nosotros los seres humanos no estamos capacitados o preparados para soportar el desprecio, para soportar la burla, para soportar esas cosas que lastiman los sentimientos y el corazón. Y allí el Señor estaba sufriendo, pero después de que fue levantado en la cruz del Calvario, dice el versículo 34, que lo primero que hizo nuestro Señor Jesucristo después de estar levantado en la cruz fue orar. Y orar no por Él. Dice el texto: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Allí el Señor, uy, qué grande es el Señor, maravillosa es su persona, es Dios hecho carne. En medio de tanta algazara, de tanta humillación, de tanto desprecio, lo habían cambiado por un asesino. Le decían: si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Y en medio de tantos gritos y tantas cosas, Él es capaz
de hablar con su Padre Celestial en oración y decirle, Padre, Padre. ¿Y cuál era la petición? Perdónalos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Esa fue la primera obra de Jesús después de estar crucificado. Y esa actitud de Jesús es la que quebranta mi corazón. ¿Cómo? ¿Cómo el Señor? Esa reacción del Señor ante el desprecio. Esa reacción del Señor ante la ofensa. Esa reacción del Señor ante la humillación. Poder decirle a su Padre con un sentimiento lleno de pureza y lleno de sinceridad y lleno de amor, Padre, perdónalos, porque no saben lo que haces. Orar por ellos. Nosotros, cuando alguien nos dice algo, cuando alguien nos ofende o cuando nos sentimos humillados o nos humillan, queremos formar la de Troya, ¿cierto? Queremos defendernos, queremos tomar venganza. Y si no somos capaces de ir hacia allá, por lo menos hay sentimientos de odio y de desprecio en nuestro corazón. Y cada vez que alguien nos mencione o alguien nos diga tal o cual cosa, revive esos sentimientos, reviven esos odios, reviven esas malquerencias y por años y años y años hemos guardado sentimientos que destruyen nuestra alma y que dañan nuestras relaciones interpersonales. Perdemos amigos, perdemos amigas, nos lastimamos y nos distanciamos como familia porque fulano de tal dijo o porque fulano de tal hizo y porque tenemos un corazón lastimado y un corazón ofendido. Y qué lindo que este versículo de San Lucas 23:34 nos enseña que en el corazón de Jesús no había lugar ni para rencores, ni para odios, mucho menos para venganzas, ni desprecios o tomar represalias, sino que en el corazón de la persona de Jesús había el sentimiento del perdón. Y no solamente Él ya los había perdonado. Él no había podido ofenderse ante tanto desprecio, pero le pide a su Padre, Padre, por favor, perdónalos. Yo ya los perdoné. Perdónalos tú. No tomes venganza tú. No les des su merecido. No les des lo que se han ganado. Perdónalos. Y perdónalos por una razón. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y sin duda, allí estaban personas que pensaban que Jesús era un peligro para la religión, que Jesús era un peligro para la nación, que Jesús era un peligro para la ciudad, y creían que al gritar crucifícalo y al pedir que lo mataran, le estaban haciendo un favor a la religión, a la nación y a la política. Hay muchas personas así. Por eso el Señor Jesucristo dijo, no saben lo que hacen. Ellos no sabían lo que estaban haciendo.
Ellos no sabían que estaban matando o pidiendo que mataran al que les había dado la vida, al que les había dado el perdón, el que les había dado la salud, el que les había dado todo. Era su Dios, su Señor, y no sabían que estaban pidiendo que mataran a aquel que les iba a proporcionar la vida eterna y que los iba a llevar a la patria celestial y que les iba a restaurar la ciudad y que les iba a restaurar la nación. Por eso el Señor le dice a su Padre Celestial, no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. A veces nosotros tenemos odios y actuamos equivocadamente porque Jesús ya lo dijo, San Mateo 23:34, no saben lo que hacen. También nosotros no sabemos lo que hacemos. Estamos equivocados en nuestros conceptos, en nuestras opiniones. No siempre estamos ciertos en los conceptos que tenemos de alguna persona, en nuestras opiniones. Nosotros a veces tenemos opiniones erradas, opiniones equivocadas. Pero, como los judíos del tiempo de Jesús, pensamos que estamos obrando bien y pensamos que estamos en lo correcto, y por eso el Señor dijo, no saben lo que hacen. ¿Cuántos tenemos conceptos equivocados? Yo me angustio de saber que algunos tienen conceptos equivocados de la misma persona de Jesús, como lo hicieron los dirigentes y los religiosos del tiempo de Jesús. Muchos tienen conceptos equivocados de la persona del Espíritu Santo. Y sin embargo piensan que han descubierto el agua tibia y que están en lo cierto y que sus opiniones y sus conceptos son el fundamento de la gran verdad. Otros rechazan al Padre Eterno y el Señor, aún así, sin enojarse, porque pensemos mal de Jesús o del Espíritu Santo o del Padre o de su iglesia o de sus hermanos, el Señor ora por nosotros y nos dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdonemos nosotros. Jesús nos dio ese ejemplo. Jesús perdonó, y cuánto le hicieron al Señor, y Él perdonó. Puede que tú, querido familia, querido amigo, querido hermano, tengas tu corazón herido, lastimado, por algo que tú pienses que te hicieron, o que le hicieron a tu hermano, o que le hicieron a tu hijo, o a tu vecino, o a tu ser querido, o a ti mismo. Y guardes ese sentimiento por años. Y esos sentimientos terribles, negativos, no te permitan crecer en Jesús. Y cuando evoques eso que es negativo para tu vida, es posible que derrames lágrimas, pero no lágrimas buenas, sino las lágrimas que son fruto del odio, del rencor y de tantas cosas. Perdonemos. Perdonemos como Jesús perdonó. Y digámosle al Señor que tenga misericordia de nosotros. Señor, danos un corazón limpio, a pesar de. Señor, danos un corazón puro, humilde, a pesar de. Puede que tengamos un esposo o una esposa terrible, un vecino, un amigo, qué sé yo.
Pero a pesar de, tengamos un corazón limpio, un corazón puro. Perdonemos como perdonó Jesús. Perdonemos como nos enseñó Jesús. Y entonces nuestra vida será diferente. Estaremos más cerca de Dios. Disfrutaremos de la naturaleza y de la persona de Dios. Ser como Él, perdonar como Él, amar como Él y todas las cosas buenas. Ese capítulo 23 de San Lucas les recomiendo que se pasen por ahí y lo leen. Cuántas emociones sufrió Jesús y sin embargo cuando estuvo crucificado dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Oremos. Padre querido, aquí está este corazón lleno de maldad y necesitado de que tú lo purifiques, lo limpies y lo santifiques. Bendice, Señor, a cada persona que ha de escuchar este mensaje y dale un corazón puro, un corazón como del de Jesús. Perdónanos, Señor, porque cometemos tantos errores sin saber lo que hacemos y sin saber lo que decimos. Te lo agradezco, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones para todos. Ha sido un placer compartir con ustedes la palabra del Señor. Dios los guarde. Compartan este mensaje con alguna persona que le pueda ser útil. Inscríbase al canal y toca la campanita para que siempre podamos estar en contacto contigo. Bendiciones para ti y Dios.